Hay decisiones que duelen más que un balazo. Y hay traiciones que vienen de quienes juramos que jamás nos lastimarían. Esta es mi historia. La historia de una mujer que lo dio todo. Alma, manos, espalda, años, para cuidar a su hija, a sus nietos, a un hogar que no era suyo, hasta que un día, sin previo aviso, me botaron a la calle como si fuera basura, con el delantal todavía puesto, con los ojos húmedos, con la dignidad hecha pedazos. Salí. Me senté en una banca sin saber a dónde ir. Y fue ahí, en esa banca, donde el destino me mandó un ángel, un hombre extraño, con una taza de café. Lo que vino después no fue suerte, fue reconstrucción. Dolorosa, lenta, pero gloriosa. Hoy te voy a contar cómo me levanté del abandono, cómo convertí la tristeza en dulzura, y cómo mi venganza no fue con gritos, sino con elegancia, recetas y libertad. Si alguna vez te hicieron sentir que no valías nada, esta historia es para ti, porque tú también puedes renacer. Y juro por mi nombre, que esta vez nadie te va a volver a tirar. Todavía recuerdo ese día como si estuviera atrapado en una película vieja, en blanco y negro, donde los silencios eran más ruidosos que las palabras. Yo llevaba puesto mi delantal de flores, ese que mi nieta mayor me regaló un día de las madres, con un dibujo torcido pero hermoso que decía: «Te amo, abue». Había preparado caldo de pollo con verduras y arroz rojo, como a mi hija le gustaba desde niña. Todo estaba servido en la mesa cuando él llegó, su esposo, con esa cara seca, dura, sin una pizca de humanidad. Me miró como quien mira una silla vieja, y sin siquiera sentarse, soltó la frase que me destrozaría. «Doña Clara, ya no puede seguir viviendo aquí». Al principio pensé que era una broma. Volteé a ver a mi hija, esperando que soltara una carcajada, que me dijera: «Ay, mamá, no le hagas caso, está jugando». Pero no, ella no reía, ni siquiera me miraba. Estaba parada detrás de él, con los brazos cruzados, los ojos clavados en el suelo y los labios apretados. Ese gesto me golpeó más fuerte que cualquier grito, porque yo la conocía. Y esa postura era de culpa, de vergüenza, pero también de decisión. «Es lo mejor, mamá», dijo bajito, como si le doliera, pero no tanto como a mí. En ese momento sentí que el aire se me iba del pecho. ¿Lo mejor para quién? ¿Desde cuándo yo era una molestia? ¿Qué había hecho mal? Me venían a la cabeza imágenes de los últimos años. Despertarme a las 5 para preparar los lonches, recoger los juguetes del suelo, llevar a los niños a la escuela, hacer fila en el IMSS por sus medicinas, limpiar la casa mientras ellos trabajaban. ¿Todo eso no valía nada? No se trata de eso, mamá. Es que ya necesitamos nuestro espacio, continuó ella, ahora con la voz más firme. Y ahí supe que ya lo habían hablado, que era una decisión pensada, calculada, tal vez hasta ensayada. Me estaban echando, así, sin una pelea, sin un reclamo, sin que yo entendiera por qué. Me senté en la silla que estaba al lado del ventilador y sentí que las piernas me temblaban. El caldo seguía humeando. Nadie lo probó. Mi nieta, la más pequeña, se me acercó. «¿A dónde te vas, abue?», me preguntó con sus ojitos inocentes, con una vocecita que me partió el alma. Yo no supe qué responder. Le acaricié el cabello y la abracé fuerte. Era como si mi cuerpo supiera que ese era el último abrazo en esa casa. «A un lugar bonito», le dije mintiéndole, porque no tenía ni idea de a dónde iría. No tenía casa, no tenía dinero, solo tenía una maleta rota, un par de mudas de ropa y mi delantal. Me dieron un sobre con unos billetes arrugados y un recibo de Uber. Eso fue todo. Ni una lágrima, ni una disculpa, como si yo fuera una carga, como si nunca hubiera dado mi vida por ellos. Salí con el corazón hecho trizas. El conductor me miró por el retrovisor y no dijo nada, pero sus ojos decían mucho. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó con respeto. «A donde sea», le respondí, mientras apretaba el sobre en la mano y trataba de no llorar. No frente a él, no otra vez. El auto avanzó lento por las calles que también conocía. Cada esquina tenía un recuerdo, cada farola encendida una historia mía. El parque donde llevaba a mis hijos, la panadería donde compraba con mis nietos,
Todo dolía. Todo gritaba, «Ya no perteneces aquí». Me bajé en una plaza, sin rumbo. Me senté en una banca, mirando cómo la gente pasaba apurada, como si nadie tuviera tiempo para mirar a una señora con el alma rota y un delantal manchado de sopa. El sol ya bajaba cuando sentí una lágrima resbalar por mi mejilla. No sabía si era tristeza, enojo o simplemente cansancio. Abrí el sobre. Había 3 billetes de 500. Nada más. Ni una carta, ni una nota, ni un «te quiero». Solo dinero. Como si mi valor se pudiera medir en pesos. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije, no voy a llorar más. No por ellos. Fue entonces cuando lo vi. Un señor mayor, con sombrero de ala ancha y una camisa blanca perfectamente planchada. Tenía una bandeja con 2 vasos de café. Se me acercó despacito, como si temiera asustarme. «¿Le molesta si me siento aquí?», preguntó con una voz suave, cálida, que contrastaba con todo el frío que yo había sentido ese día. Negué con la cabeza. «¿Le gusta el café con canela?», añadió, ofreciéndome un vaso. Dudé unos segundos, pero lo tomé. Ese primer sorbo fue como un abrazo, caliente, dulce, nostálgico, como si me devolviera algo que no sabía que había perdido. «Hoy se ve muy triste, señora. ¿Quiere hablar?», me dijo sin presión, sin juzgar, y yo, sin entender por qué, empecé a hablar. Le conté todo, desde los juguetes recogidos hasta el sobre con los billetes. Él no interrumpió, solo escuchó, con esos ojos que no tenían prisa. Cuando terminé me dijo, «Hay dolores que merecen ser transformados en algo hermoso. Si quiere, mañana venga a mi cafetería. Tal vez el café no cure, pero acompaña». Esa noche dormí en un albergue para mujeres mayores que encontré gracias a una voluntaria que me vio llorando en la plaza. Me dieron una cama dura, una cobija rasposa y una taza de té insípido, pero al menos tenía un techo. No podía dejar de pensar en ese hombre del sombrero blanco. ¿Por qué me había ofrecido café? ¿Por qué le importaba una desconocida? Las preguntas se mezclaban con el dolor en el pecho. Cerré los ojos apretando el vaso de plástico como si fuera un talismán. Mañana iría a buscar esa cafetería. Tal vez ahí empezaría algo nuevo. A las 7 en punto estaba frente al local. «Café del Ángel», decía el letrero de madera, con letras doradas y una taza dibujada al lado. El aroma a pan recién horneado me envolvió como una promesa. Dentro todo era cálido. Cortinas de lino, mesas redondas con flores frescas, y en el fondo, una pared llena de tazas colgadas con nombres escritos a mano. Y ahí estaba él, el señor del sombrero, limpiando una bandeja. Me vio y sonrió, como si ya me esperara. «Pensé que no vendría», dijo. No sabía si debía... «No quiero molestar», respondí con voz tímida. «Aquí nadie molesta. Aquí todos encuentran algo que perdieron. Pásale». Me senté en una mesa junto a la ventana y él trajo 2 cafés. «Soy Tomás», se presentó. «Clara», dije bajito, sintiéndome por primera vez en días viva. Me preguntó si sabía hornear. Le hablé de mis galletas de nuez, de mi flan napolitano, de los pasteles que hacía para mis nietos. Él me escuchaba como si contara secretos valiosos. «¿Y si los vendemos aquí?», soltó, como quien ofrece una cuerda en medio del abismo. Pensé que era una locura. Yo no sabía de negocios, ni de costos, ni de permisos. Pero él insistió. «Yo pongo los ingredientes, usted pone el corazón. Hacemos trato». Y así, sin papeles, sin firmas, sin garantías, empezó algo que yo no entendía del todo, pero que me hacía sentir útil otra vez. Esa misma tarde, horneé mis primeras galletas en la pequeña cocina del café. El olor me hizo llorar. Era como volver a casa, solo que esta vez, mi casa era mía. Los clientes comenzaron a notar los nuevos postres. Una señora pidió 4 para llevar. Un niño preguntó si había más. Tomás me guiñó el ojo. «Se lo dije», murmuró. Empecé a ir todos los días. Llegaba antes que él, con mis trastes limpios, mi mandil bordado nuevo, regalo de la encargada del albergue, y una sonrisa que no recordaba tener. Los lunes hacía pan de elote, los miércoles, pay de limón, los viernes, pastel de zanahoria. Y cada vez vendíamos todo. Un día una clienta me reconoció. Era vecina de mi hija,
¿Usted no vivía con ellos?, preguntó sorprendida. Sentí una punzada, pero respondí tranquila. Ya no. Ahora tengo mi lugar. Ella asintió, mirándome con algo que parecía admiración. Ese día entendí que yo no era una víctima. Era una mujer reconstruyéndose. Una mujer que sabía transformar el dolor en sabor. Con lo que ganaba, empecé a ahorrar. No era mucho, pero cada moneda que metía en la alcancía era un ladrillo para mi libertad. En las noches, escribía recetas, soñaba con un menú completo, con decorar una vitrina, con tener mi propio delantal bordado con mi nombre. Tomás me prestó un cuaderno y me animó a escribir todo. «Este será su libro, su nueva historia», me dijo. Y yo lloré, porque nadie me había dicho eso desde que era niña. Un día, mientras acomodaba los vasos, entró una pareja. Mi hija y su esposo se quedaron parados al verme. Él frunció el ceño. Ella bajó la mirada. El café se llenó de un silencio tenso. Tomás salió de la cocina y se puso a mi lado. «¿Todo bien, Clara?», me preguntó con firmeza. «Sí, todo bien», respondí sin temblar. «¿Van a pedir algo?», añadí. Ellos no respondieron. Solo se dieron la vuelta y se fueron. Sentí una mezcla de alivio, tristeza y poder. Ya no me dolían, ya no me controlaban. Esa noche Tomás me invitó una copa de vino. Me habló de su esposa fallecida, de cómo ella amaba hornear también. «Usted me recuerda a ella, no por lo que hace, sino por cómo ama lo que hace», dijo. Yo no supe qué contestar. Solo brindamos por los nuevos comienzos y por los dolores que se convierten en alas. Pasaron semanas, luego meses, y mi corazón, que antes era un cascarón vacío, empezó a llenarse de esperanza. Me mudé a un cuarto pequeño, pero mío. Compré una radio usada para escuchar boleros mientras horneaba. Y un día Tomás me puso las llaves del café en la mano. «Quiero que se quede con él, o que abra uno suyo. Usted ya está lista». Lloré como niña, porque por fin alguien me veía, alguien me valoraba. Y lo más importante, yo me había encontrado a mí misma. La noticia corrió como mantequilla caliente en tortilla. Clara abre su propia cafetería. No era un local grande ni moderno, pero tenía algo que nadie más ofrecía. Alma. Elegí un espacio en la esquina del mercado. Pinté las paredes de color crema y colgué en la entrada una cortina de listones color vino. Encima de la puerta, un letrero hecho a mano. «Dulces del alma». Cada postre tenía una historia, cada receta, una cicatriz. Y la gente lo sentía, lo probaba. Tomás fue el primero en entrar el día de la inauguración. Traía un ramo de girasoles y un termo de café. «No olvides de dónde vienes, pero tampoco dejes que eso defina a dónde vas», me dijo al entregármelos. Lloré, claro, porque él fue el único que me ofreció luz cuando el mundo me apagó las velas, pero también porque, por primera vez en mi vida, me sentía capaz, dueña, libre. A las pocas semanas, Dulces del Alma se volvió un fenómeno local. Los domingos, las filas salían hasta la banqueta. Me entrevistaron en una radio del barrio. Una reportera joven me preguntó cuál era el secreto. «Hornear con el corazón roto», le dije, y luego añadí, «y no tener miedo de volver a amar, aunque sea a uno misma». Mis manos ya no dolían por cargar bolsas del súper para otros. Ahora dolían por amasar mi propio destino. Contraté a una joven madre soltera para ayudarme. Luego, a un muchacho con síndrome de Down que amaba decorar pasteles. Yo no quería solo vender postres. Quería que este lugar sanara, como a mí me sanó. Una tarde, mientras organizaba el inventario, entró mi hija. Venía sola, con la cara pálida y los ojos rojos. Se sentó sin pedir nada. Yo me quedé detrás del mostrador, mirándola. «¿Qué haces aquí?», pregunté, sin enojo, pero sin dulzura. Ella bajó la cabeza. «Se fue, mamá. Me dejó. Estoy perdida». Yo no respondí. Solo caminé hasta ella y puse en su mesa un pedazo de pastel de 3 leches. «Este era tu favorito, cuando eras niña», dije. Comió en silencio. Lloró. No me pidió perdón. No me abrazó. Pero por primera vez me miró con humildad. «¿Puedo ayudarte aquí?», preguntó. Y mi corazón tembló. No de emoción, sino de dolor, porque no sabía si esa pregunta venía de amor o de necesidad. La miré a los ojos.
Aquí se trabaja con el alma, y tú la mía la pisoteaste, respondí. Se levantó lentamente. No dijo nada, solo se fue. Esa noche horneé pan de plátano, uno que hacía cuando ella era bebé y tenía cólicos. Lloré mientras lo metía al horno, porque la maternidad no se apaga, porque aún amaba a mi hija, pero ahora me amaba más a mí, y eso me costó una vida aprenderlo. Al día siguiente ella volvió, con los ojos más hinchados y sin maquillaje. Traía una caja de cosas viejas. Tus cosas, mamá. Las guardé, aunque él dijo que no valía la pena. Dentro estaba mi álbum de fotos, mi rosario roto y mi primer recetario. Lo abracé sin decir palabra. No acepté su ayuda en el negocio, pero la invité a un café. Porque perdonar no es olvidar, es dejar de cargar. Pasaron semanas sin verla. Yo seguía creciendo. Hice una alianza con una cafetería de otro barrio. Empezamos a distribuir mis postres, y un día recibí una carta. Querida mamá, me equivoqué. Me dejé llevar. No supe defenderte. Ahora entiendo lo que vales. Perdón. Era corta. Era honesta. Y venía con una foto de mis nietos, sonriendo. Detrás decía: ellos te extrañan. Decidí escribirle de vuelta. No con palabras. Le mandé una caja con pan dulce, galletas de nuez y un frasquito de café con canela. Adentro, una nota simple. Aquí estaré cuando aprendas a quedarte sin hacer daño. Fue mi forma de cerrar el círculo, de sanar, de vengarme con dulzura, porque la venganza no siempre se grita. A veces se hornea. Una mañana, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo del baño de mi cafetería, noté algo que me sacudió el alma. No eran las canas, no eran las arrugas. Era mi mirada. Ya no estaba triste. Ya no se escondía. Era firme, serena, viva. Me detuve por un largo rato a mirarme, como si estuviera redescubriendo a la mujer que siempre estuvo ahí, debajo de los años, los mandados, los sacrificios. Me sonreí. Por fin, decidí regalarme algo que nunca me había permitido. Una sesión de fotos. Una clienta fotógrafa me ofreció un intercambio por postres, y acepté. Me vestí con una blusa blanca. Me pinté los labios de rojo y me solté el cabello. Cuando vi las fotos, lloré. No por nostalgia, por orgullo. Porque esa mujer, fuerte y dulce a la vez, era yo. Y merecía ser vista. Por todos. Por mí. Pegué una de esas fotos en la pared del café, justo encima de una repisa llena de frascos de mermelada casera. Muchos clientes la miraban y decían: «Qué bonita está la señora de la foto». Y yo sonreía por dentro, porque ya no necesitaba aprobación. Esa sonrisa era para mí, y solo para mí. Comencé a dar talleres de repostería los fines de semana. Mujeres mayores, adolescentes confundidas, madres solas. Todas encontraban en el azúcar y la harina una forma de sanar. Aquí no se hornea solo con recetas, se hornea con historia, decía al iniciar cada clase. Y ellas lloraban, y reían, y juntas curábamos. Un día una joven se me acercó al final del taller. «Doña Clara, ¿cómo hizo para no volverse amargada?». Me tomó por sorpresa. Pensé unos segundos antes de responder. Porque la vida ya era bastante amarga. Yo quería ser el azúcar que faltaba. Me invitaron a una feria de emprendedoras. Puse mi puesto con orgullo. Llevé mi mandil nuevo, ese que bordé con mi nombre y flores de bugambilia. Vendí todo. Pero lo que más se llevó la gente fueron mis historias. «Este flan es para los que lloraron solos», decía una tarjeta. «Estas galletas son para los que fueron echados pero regresaron más fuertes». Cada postre, una cicatriz. En esa feria conocí a Rosario, una señora mayor que me compró 3 cajas de pan dulce. «Yo también fui echada por mi hijo, pero no tuve a nadie como usted», me confesó. La abracé. Lloramos juntas y la invité al taller del sábado. Desde ese día nunca faltó y se volvió mi amiga más fiel. Un domingo regresé al albergue donde dormí esa primera noche. Llevé pan, dulces y, sobre todo, palabras. Les conté mi historia. Vi los ojos de muchas brillar con esperanza. Una de ellas me dijo: «Yo creí que ya no servía para nada, pero usted me hizo pensar que todavía puedo florecer».
y ahí supe que todo el dolor había valido la pena. Decidí celebrar mi cumpleaños con un evento en la cafetería. Invitados, música, luces, recuerdos. Vinieron muchas personas, trajeron flores, regalos, abrazos, pero el mejor regalo fue el que me hice yo, el de volver a nacer, porque ese día, en medio de la música y el aroma a vainilla, sentí que por fin era feliz, no por lo que tenía, sino por lo que había soltado. Esa noche, ya sola, frente al espejo del baño, volví a mirar a la mujer que era. Gracias por no rendirte, le susurré. Gracias por aguantar el abandono, el frío, la injusticia. Y aún así, seguir horneando esperanza. Me abracé a mí misma, porque entendí que a veces el amor que más necesitamos es el que debemos darnos nosotras. Era una mañana lluviosa, de esas que huelen a recuerdos viejos y a promesas rotas. Estaba preparando una nueva receta de pastel de higo cuando escuché el tintineo de la campanita en la puerta del café. Levanté la vista y ahí estaba él, mi yerno, con el cabello despeinado, los ojos hundidos y una chaqueta empapada. Su presencia llenó el lugar de un silencio incómodo, como si los fantasmas hubieran encontrado el camino de vuelta. No dijo nada, yo tampoco. Solo lo miré y esperé. Tomás, que estaba en la cocina, salió al notar la tensión. Se puso a mi lado como siempre, en silencio, pero presente. El otro tragó saliva y se acercó a la barra. «Necesito hablar contigo», murmuró. Su voz era otra, más baja, casi derrotada. Yo crucé los brazos. «¿Ahora sí tengo valor? ¿O solo buscas refugio porque te caíste del trono?», pregunté sin moverme. Él bajó la mirada. «Perdí el trabajo. Nos desalojaron. Tu hija está mal. No tiene a nadie más». Sentí un dolor agudo, pero no de compasión, de memoria. Yo tampoco tenía a nadie más, y ustedes me echaron a la calle con una maleta y una sopa caliente en la estufa. Respondí con calma. «¿Qué esperas? ¿Que te abrace? ¿Que te ofrezca café?». Él levantó la cabeza, con lágrimas contenidas. «No espero nada. Solo quería decirte que lo siento». Esa frase tan breve y tan tardía me dejó helada, porque cuando una disculpa llega con hambre y no con amor, duele más. Le pedí que se fuera, sin gritos, sin escenas, solo con dignidad. Y lo hizo. Salió bajo la lluvia, encorvado, como si el peso de sus decisiones lo aplastara. Tomás me miró sin decir palabra, pero con una pregunta en los ojos. «No, no lo odio. Solo que ya no tengo espacio para cargar más ruinas ajenas», le respondí. Me temblaban las manos, no por miedo, por firmeza. Esa tarde mi hija me llamó. Lloraba. Decía que no sabía qué hacer, que se sentía sola. Yo la escuché, sin interrumpir, y luego le dije: «No estás sola. Estás contigo. Es tiempo de conocerte sin mí de colchón». Colgó. No volvió a llamar, y por primera vez eso me dio paz. Rosario, mi amiga del taller, me abrazó fuerte esa noche. «Fuiste valiente», me dijo. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía cansada, porque amar a quien te lastima es una guerra sin medallas, solo cicatrices. Me senté con ella a hornear empanadas de cajeta, y le conté todo. Ella me escuchó, como solo una mujer rota sabe escuchar a otra. Pasaron días, el café seguía lleno, mis manos seguían creando dulzura, pero mi mente viajaba entre el pasado y el presente. Me preguntaba si era egoísta por no ayudarlos, si mi libertad era una forma de castigo. Pero luego recordaba, yo también me arrastré pidiendo cariño. Yo también lloré sin recibir consuelo. Y nadie se detuvo por mí. Empecé a escribir una carta. No para enviarla, para soltar. Le contaba a mi hija cómo me dolió que no me defendiera, que no me abrazara, que me llamara solo cuando el mundo le cerró la puerta. Le decía que aún la amaba, pero que no podía volver a perderme por ella. Al final de la carta, escribí: «Aquí estoy, pero no igual. Si me quieres, que sea entera, no como sombra». Guardé la carta en una caja junto a fotos viejas, cartas de mis nietos y la primera servilleta donde Tomás me escribió su número. Esa caja era mi altar personal, mi historia, mi testigo. Cada objeto ahí tenía lágrimas y fuego, pero también luz. Una mañana, al llegar al café,
Encontré un sobre en la puerta. Era una carta de mi hija, cortita, escrita con tinta corrida. Gracias por enseñarme que el amor también se cuida desde la distancia. Estoy tratando de ser la mujer que mereces. Dame tiempo. La leí 3 veces. No lloré, solo respiré hondo. Y recé por ella. Ese día, horneé pan de canela con miel. Un cliente me dijo que olía a reconciliación. Sonreí, porque aunque no lo supiera, eso era. Una reconciliación silenciosa, sin abrazos ni disculpas en voz alta. Solo intención. Y esperanza. Tomás me llevó a cenar esa noche, a un lugar con luces tenues y vino tinto. Me tomó la mano y dijo: ¿Alguna vez pensaste que de tanta ruina saldría algo tan hermoso? Negué con la cabeza. Y brindamos, no por lo que perdimos, sino por lo que construimos desde el dolor. Esa semana abrí una pequeña extensión del café en otro barrio. Llamé al nuevo local Renacer. Me acompañaron mis alumnas, mis amigos, mis nuevas raíces. No invité a mi hija. Aún no, pero sabía que algún día ella también encontraría su propio renacer. Cada noche me sentaba sola con una taza de café y un pedazo de pan, y escribía en un cuaderno todo lo que sentía. Era mi diario, mi confesionario, mi bálsamo. Hoy no me rompí. Escribía a veces. Hoy me perdoné. Esas frases se volvieron mi mantra, mi religión, y así, sin darme cuenta, me convertí en una mujer que ya no temía mirar atrás, porque había sobrevivido al abandono, al frío, al olvido, y aún así, me convertí en calor, en hogar, en recuerdo hermoso para otros. Ese fue mi verdadero milagro. Desperté con el canto de los pájaros en mi ventana, pero también con una certeza. Ese día iba a cambiar algo dentro de mí. No por alguien más, no por una obligación, sino porque sentía que ya era hora de cerrar un ciclo. Me serví café en mi taza favorita, la que tenía mi nombre pintado a mano, y me senté frente a la ventana. Miré el cielo. Estaba despejado, como mi alma. Al llegar al café noté que el ambiente tenía algo diferente. Había una paz que no venía de la música suave, ni del aroma a pan horneado. Venía de mí, de mi decisión, porque esa mañana había escrito una lista de cosas que iba a dejar ir. Y la primera era el miedo a decir no, a cerrar puertas, a soltar personas. Rosario me esperaba con su mandil puesto y una sonrisa sincera. «Hoy te ves distinta», me dijo mientras preparábamos masa para roles de canela. «Hoy me elegí», respondí sin pensar. Ella se detuvo. Me miró como se mira a una sobreviviente y me abrazó. A media mañana llegó una señora que nunca había visto. Se presentó como Eugenia. Dijo que había escuchado de mi historia por su hija y que quería aprender a hornear como forma de terapia. La miré a los ojos. Eran los mismos ojos vacíos que yo tenía aquella vez en la plaza. «Claro que sí, señora Eugenia. Aquí no solo horneamos, aquí sanamos», le dije. Durante la clase compartí una anécdota sobre cuando mi hija era niña y me pedía pastel aunque no tuviéramos harina. Le hacía pan tostado con azúcar y le decía que era pastel mágico. Conté riendo. Las demás rieron conmigo. Pero Eugenia lloró. Me confesó que había perdido a su hija en un accidente y que no encontraba forma de seguir. La abracé, y ese abrazo fue tan largo y profundo que nuestras heridas se reconocieron. Esa noche me quedé sola en el café, limpiando, pensando, recordando. Prendí una velita pequeña frente a la foto que tenía en la repisa. Mi foto, la de la mujer que volvió a nacer. Y le hablé. Le dije: «Gracias por no rendirte. Gracias por no suplicar amor donde solo había interés. Gracias por elegirme». Tomás llegó más tarde, con pan dulce y una sonrisa. Me dijo que había conseguido una oportunidad para expandir aún más el negocio. Una alianza con una cadena de cafeterías que quería incluir postres caseros con historia. Me brillaron los ojos, pero también sentí miedo. ¿Estaba lista para algo tan grande? Él me tomó de la mano. «Si alguien merece esto, eres tú. ¿Te das cuenta del milagro que eres?» Pasé la noche sin dormir, pensando, no por duda, sino porque mi corazón estaba lleno. Por fin, algo era para mí. No era sacrificio. No era cargar a otros. Era mi recompensa, mi cosecha. Y decidí aceptar. No solo el trato. Aceptar que merecía cosas buenas
Hice una pequeña celebración en el café con mis alumnas y amigos. Preparé todos mis postres favoritos y los compartí como si fueran joyas. Hoy me elegí, les dije. Y quiero que ustedes también lo hagan. Varias lloraron. Rosario brindó con champurrado. Y Eugenia me regaló una carta donde decía: «Me devolviste la esperanza con azúcar». Después de la fiesta me senté frente a mi cuaderno de siempre y escribí: elegirme no fue egoísmo, fue necesidad, fue justicia, fue amor propio en estado puro. Y mientras escribía, me di cuenta de que esa Clara que llegó con una maleta rota ya no existía. La nueva Clara tenía voz, tenía historia, tenía alas y, lo más importante, ya no pedía permiso para volar. Me miré al espejo del baño, ese mismo espejo de tantas lágrimas, y sonreí, porque ahora cada arruga contaba una victoria. Tomás me abrazó al salir. Me susurró: «Te admiro más cada día». Y yo no huí de ese cariño. No lo rechacé, porque ahora sabía que podía recibir sin sentir culpa, que merecía ser amada, sin tener que mendigarlo. Esa noche dormí como hacía años no lo hacía, sin culpas, sin reproches, solo con gratitud, porque la vida me rompió, pero también me reconstruyó. Y ahora era más fuerte, más dulce, más mía. Al amanecer preparé café para mí, solo para mí, sin prisa, sin tareas pendientes. Solo ese aroma, esa taza caliente y una mujer completa frente a la ventana. Ya no esperaba llamadas, ya no temía puertas cerradas, porque había abierto la más importante, la de mi propia alma. Y mientras el sol iluminaba el ventanal del café, supe con todo mi ser que no necesitaba volver al pasado para validarme, porque ahora cada paso que daba era una declaración. Me elegí y nunca más me volveré a soltar. El tiempo había pasado, no mucho, pero lo suficiente para darme cuenta de algo. Ya no los esperaba. No esperaba que mi hija me llamara. No esperaba que mis nietos vinieran corriendo a abrazarme. No esperaba disculpas, ni visitas repentinas, ni redenciones tardías. Y eso me dio una paz que jamás imaginé, porque al dejar de esperarlos, me encontré a mí. Una mañana, mientras acomodaba las flores frescas en la entrada del café, vi pasar a mi nieta mayor al otro lado de la acera. Llevaba el uniforme de secundaria, audífonos y una mochila enorme. Por un instante pensé en llamarla, pero no lo hice, no por orgullo, sino por respeto. A ella, a mí, porque entender que cada quien tiene su tiempo es otra forma de amar, en silencio. Ese día vendí más de lo normal, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Rosario me notó distraída. «¿Todo bien?», preguntó. Asentí con una sonrisa suave. «Sí, solo que a veces el pasado toca la puerta sin avisar». Ella entendió. Me sirvió café y se sentó conmigo. Nos quedamos en silencio, y ese silencio fue compañía. Recibí una invitación a dar una charla en una universidad cercana. Querían que hablara de resiliencia, de reconstrucción emocional, de cómo un postre puede contar una historia. Me puse nerviosa. Nunca había hablado ante tanta gente, pero acepté, porque ya no quería esconderme detrás de mi horno. Quería decirle al mundo que una mujer abandonada también puede convertirse en autora de su propia vida. Ese día, frente a más de 100 jóvenes, conté mi historia. Desde el momento en que me echaron, hasta el primer café con Tomás, pasando por las galletas de nuez y las cartas nunca enviadas. Hubo lágrimas, aplausos, silencios que gritaban, y al final, una chica se me acercó y dijo: «Gracias por decir que el dolor no es el final». La abracé, porque yo también necesité oír eso alguna vez. Tomás me llevó flores esa noche. «Estoy tan orgulloso de ti», me dijo. Yo reí. «Ni yo me reconozco a veces», confesé. «Pues empieza a reconocerte, porque lo que has hecho, no cualquiera lo logra». Me sonrojé. No por vanidad, por humildad, porque sí había hecho algo grande, pero sobre todo, había sobrevivido a lo que muchos no se atreven a nombrar: la traición de los propios. A los pocos días, una vecina llegó al café con una bolsa. «Esto es de tu hija», dijo. Dentro había una bufanda que tejí hace años, un dibujo de mi nieto menor y una nota
Pensamos en ti. No decía más, pero bastó. Me temblaron los dedos al sostener el papel. No lloré, solo lo guardé en mi caja de recuerdos, porque aunque no vinieran, aún existía un hilo. Fino, roto. Pero ahí, Rosario me encontró en la cocina, mirando el dibujo. ¿Y ahora qué harás?, me preguntó. Nada, respondí. No tengo que hacer nada, no más. Si llegan, que sea por amor, no por costumbre, no por necesidad. Ella me abrazó, y en ese abrazo me reafirmé. Ya no era la mujer que pedía migajas, era la mujer que sabía cuánto valía su mesa. Los fines de semana el café se llenaba de familias, y a veces me dolía ver a las abuelas rodeadas de hijos, los nietos abrazándolas, los brindis. Pero luego, una niña venía y me decía: «Su pastel es el más rico del mundo». Y eso me sanaba, porque entendí que la maternidad también puede ser extendida, que podemos ser madre de quien nos necesita, aunque no comparta nuestra sangre. Una noche, al cerrar, vi a una joven llorando sentada en la banqueta frente al café. Salí y le ofrecí un vaso de leche caliente. No pregunté nada, solo me senté a su lado. Al rato me dijo: «Mi mamá me corrió de la casa. No tengo a dónde ir». Sentí un nudo en el pecho. Le tomé la mano. «¿Quieres quedarte a dormir en el sofá del café?», pregunté. Asintió entre sollozos. Y esa noche supe que el ciclo se repetía, pero esta vez yo era la luz. Se llamaba Mariana. Tenía 19 años y un alma rota. Al día siguiente le di un delantal y la puse a hornear conmigo. Rosario la tomó bajo su ala como si fuera su nieta. Y entre harina y risas tímidas, Mariana volvió a sonreír, así como yo volví a vivir aquel día en la plaza. Tomás me dijo que tenía un don. Tú haces que la gente regrese a sí misma. Y eso me hizo pensar, ¿no era eso también una forma de ser madre? Tal vez nunca volvería a tener a mi hija a mi lado. Tal vez mis nietos crecerían sin saber lo que hice por ellos. Pero estaba bien, porque había niñas como Mariana, mujeres como Eugenia, y todas, en algún momento, necesitaban a alguien como yo. Escribí una frase en la pared del café. «Aquí no se juzga, aquí se cura con azúcar». Se volvió viral en redes. Gente de otras ciudades venía solo para sacarse una foto con esa pared. Pero lo más bonito era ver cómo lloraban al leerla, porque detrás de cada lágrima había una historia parecida a la mía. Esa noche, en mi libreta, escribí: «Hoy dejé de esperarlos, y al hacerlo, me abrí a los que sí quieren quedarse». Y eso, aunque parezca simple, fue mi mayor victoria, porque esperar duele, pero recibir sin miedo libera. Y mientras cerraba el café, apagué las luces, prendí una velita y me dije en voz baja: «Gracias por dejar de esperar, porque ahora cada minuto es para ti, para lo que sí suma, para lo que sí se queda». Y así, entre sombras y luz, elegí, otra vez, no volver a romperme. Era una mañana tranquila. El sol entraba por los ventanales del café con una suavidad que parecía caricia. Preparaba panqué de naranja cuando Tomás llegó con una sonrisa diferente. Traía algo escondido detrás de la espalda. «¿Lista para una sorpresa?», preguntó. Antes de que pudiera responder, sacó un sobre. «Es una invitación», dijo. Lo abrí con las manos llenas de harina. Era un boleto de avión. «A Oaxaca. Quiero llevarte a conocer el mar, el lugar donde mi esposa soñaba retirarse. ¿Vendrías conmigo?». Me reí nerviosa. «¿Vacaciones? ¿Yo? ¿Con Tomás?». Era absurdo, pero también hermoso. «No sé, tengo el café, las clases», empecé a decir. Él me interrumpió. «El café estará bien. Rosario puede encargarse. Pero tú, Clara, tú necesitas ver el mar, sentir que la vida no se acabó contigo, sino que apenas empieza». Me quedé en silencio. Sentí miedo. Y eso me dio la respuesta. Sí, porque lo que más tememos es lo que más necesitamos. No había viajado nunca. Preparé mi maleta como quien prepara un altar. Guardé mi blusa favorita, el sombrero que me regaló Rosario y un libro de recetas. Por si acaso, al llegar al aeropuerto, Tomás me tomó la mano como si eso fuera lo más natural del mundo, y yo no la solté. Por primera vez, no sentí culpa por sonreír con un hombre que no era mi esposo, porque ya no era esposa, era mujer, completa, libre. Oaxaca era un paraíso.
el olor a sal, el sonido de las olas, los colores vivos. Todo era un himno a lo que yo había olvidado, el placer de existir. Caminamos por la playa, comimos tamales con mole negro, y por las noches me sentaba en la arena a ver las estrellas. «¿Por qué me trajiste aquí, Tomás?», le pregunté una noche. «Porque quiero que el mundo también te conozca, no solo como repostera, como milagro». Una tarde, mientras veíamos una calenda pasar por las calles del centro, Tomás me tomó del brazo. «Clara, ¿te has preguntado si esto que tenemos puede ser más?». Sentí que el corazón me latía en la garganta. No supe qué responder, porque sí, lo había pensado, pero también me daba miedo. Miedo de volver a entregarme, miedo de que alguien se fuera, miedo de perder lo que había construido con tanto dolor. Le pedí tiempo. Él no insistió. Me abrazó. «No tienes que correr, solo quiero que sepas que aquí estoy, que no todos se van, que algunos llegamos para quedarnos». Esa frase me quedó grabada. Me hizo llorar en silencio esa noche, mirando el mar. Porque qué injusto es cuando el pasado nos hace dudar del amor que sí quiere quedarse. Regresamos después de una semana, y todo estaba bien en el café. Rosario me abrazó, y Mariana corrió a contarme todo lo que habían vendido. Yo sonreía como si llevara un secreto en el alma, porque algo había cambiado, algo dentro de mí se había abierto. Ya no era solo resiliencia, era deseo, de vivir, de amar, de confiar otra vez. Decidí hablar con mi hija. Le mandé un mensaje, no por necesidad, sino por deseo genuino de cerrar heridas. «Si algún día quieres venir al café, aquí estaré». No para recriminar, solo para mirarnos sin miedo. Me respondió con un emoji de corazón. Fue poco, pero fue algo, y con eso bastaba. Una mañana, mientras preparaba pan de elote, llegó una señora mayor. Me pidió un café, se sentó, y luego me dijo: «Yo soy la madre del hombre que te echó de su casa, del padre de tus nietos». El mundo se me fue a los pies. Me senté. Ella sacó una foto de mis nietos. «Ellos preguntan por ti, te extrañan, no entienden qué pasó. Yo tampoco. Pero vengo a decirte que ellos aún te aman». Lloré, con rabia, con ternura, con resignación. Yo también los amo, cada día, pero no puedo forzarlo, no puedo mendigar su presencia. Le dije. Ella asintió. «Solo quería que lo supieras y que sepas que no estás sola. En mi casa aún hay fotos tuyas». Ese día entendí que el amor que dimos no desaparece, habita en otros rincones, en otras memorias. Esa noche escribí en mi libreta: «Tal vez no recupere lo que perdí, pero he ganado lo que nunca imaginé». Porque confiar de nuevo no significa olvidar el daño, significa no permitir que ese daño nos impida seguir sintiendo. Y eso era mi mayor victoria. Tomás llegó al café con flores. No por un motivo especial, solo porque sí. «Hoy me desperté agradecido de que existas», dijo. Yo reí. Le serví café, y mientras compartíamos un pan de higo, supe que no necesitábamos promesas, solo presencia, solo respeto, solo dulzura compartida. Comencé a dar talleres en otras ciudades. Me invitaron a compartir mi historia en un canal local. Me volví símbolo sin querer, pero no por ser fuerte, por ser real, por no esconder mis grietas, porque las mujeres se reconocían en mí, y yo me reconocía en ellas. Una noche, mientras cerraba, encontré una carta anónima en la puerta del café. «Gracias por enseñarme que se puede volver a amar sin volverse a perder». La guardé en mi caja, porque ese era mi legado. Mostrar que el dolor no era el final, que después del abandono también hay ternura. Y así, sin planearlo, sin buscarlo, la vida me enseñó que confiar otra vez es un acto de coraje, que abrir el corazón después del desprecio es una forma de revolución, y que a veces lo más valiente que podemos hacer es dejar que alguien nos quiera bien. El café olía a pan recién horneado y canela, pero en mi pecho olía a despedida. No una despedida triste, una necesaria. Había llegado al punto donde todo lo que construí merecía un cierre digno, un acto simbólico que sellara mi transformación. Esa mañana, al abrir el local, sentí que algo dentro de mí se acomodaba distinto, como si el corazón susurrara: «Es hora de hacer espacio para lo nuevo».
Llamé a Rosario y le pedí que viniera temprano. También a Mariana. Les serví café. Nos sentamos en mi mesa favorita y solté la noticia. Voy a vender el café. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Rosario con el alma en la voz. Porque ya cumplió su misión. Porque ya no necesito este lugar para saber quién soy. Porque ahora quiero caminar sin muletas. Y este café fue mi bastón. Las lágrimas se asomaron, pero no de tristeza, de amor, de gratitud, porque ese lugar me salvó, me reconstruyó. Pero yo ya no era la mujer rota que llegó con un delantal sucio. Ahora era clara, entera, con historia y con alas. Rosario me abrazó. Mariana lloró, pero ambas entendieron. A veces, soltar también es amar. Decidí que la nueva dueña sería Rosario, con Mariana como socia. Nadie mejor que ellas para cuidar ese templo. Quiero que lo sigan usando para sanar. Que aquí nadie se sienta sola nunca más. Les dije. Rosario me prometió mantener las recetas, las frases en las paredes, la música suave. Pero también le pedí que lo hiciera suyo. Renueven, crezcan. Yo estaré feliz viendo desde afuera. Pasé los últimos días ordenando recuerdos, guardando cartas, recetarios, fotografías. Le tomé una última foto a la pared con mi frase favorita. Aquí se cura con azúcar. La imprimí y la puse en mi cuarto, junto a mi altar personal, porque, aunque vendiera el lugar, el alma del café seguiría conmigo. Tomás llegó con una rosa blanca. ¿Estás segura?, preguntó con ternura. Más que nunca, respondí. ¿Y ahora qué?, sonrió. Ahora quiero viajar, escribir, quizá abrir algo más pequeño en otro lugar, tal vez junto al mar. Él asintió. Donde vayas, yo voy detrás, si me dejas. Y yo lo dejé. El día de la entrega del local fue como un funeral lleno de flores. Vinieron clientas fieles, alumnas, amigas, cada una con un regalo, una carta, una lágrima. Rosario preparó un pastel enorme con la frase «Gracias por endulzarnos la vida». Yo no pude hablar mucho, solo lloré, abrazando, agradeciendo, cerrando el ciclo. Me fui caminando, con el sol en la espalda y la frente en alto. Tomás me esperaba en la esquina, con las maletas listas. Esa noche partimos hacia Veracruz. Un pequeño hotel frente al mar, una cocina con horno antiguo y un sueño. Abrir algo íntimo, diferente. No un café, un refugio, un rincón de ternura para mujeres rotas. Llamamos al nuevo espacio Casa Clara, un lugar donde no se vendía nada. Todo era donativo, donde cada mujer podía llegar, llorar, cocinar, escribir. Rosario nos ayudó a montar la página. Mariana donó sus primeros pasteles. Y pronto llegaron las primeras mujeres. Una con un hijo enfermo, otra escapando de violencia, otra más, simplemente perdida. Las noches en Casa Clara eran mágicas. Fogatas, confesiones, pan de plátano, abrazos largos. Y yo, ahí, siendo guía sin exigir ser líder, solo estando. Como alguien que entiende porque también pasó por el fuego. Tomás me miraba como si no pudiera creer la mujer que había renacido. Yo tampoco lo creía, pero lo agradecía. Una tarde, recibí una videollamada. Era mi hija. Me mostraba a mis nietos horneando galletas. «Quieren enviarte unas. ¿Te parece bien?», asentí. Y aunque mi voz se quebró, respondí firme. «Claro, aquí siempre tendrán un pedacito de mí». No hablamos de lo pasado, ni del dolor, solo del presente. Y eso fue suficiente. La caja llegó días después. Dentro, galletas quemadas, una carta escrita por mi nieta y una flor de papel. Lloré abrazada a Tomás. Tal vez nunca volvamos a ser familia como antes. Pero esto sí es amor, le dije. Él me besó la frente y entendí que el amor no siempre regresa como lo soñamos. A veces llega en forma de perdón silencioso. Seguí escribiendo mi libro. Ya casi lo terminaba. Cada capítulo una receta, una historia, una cicatriz. Quería publicarlo, no por fama, sino para dejar testimonio de que sí se puede, de que después del abandono viene el renacimiento. Lo titulé Dulzura después del dolor. Empecé a recibir cartas de todo México. Mujeres que decían, «Gracias por contar lo que yo nunca pude decir».
y supe que mi decisión más valiente, vender el café, dejar el pasado, había abierto caminos para otras, porque a veces solo necesitamos que alguien nos muestre la salida para atrevernos a caminarla. Y así, entre mares, hornos y memorias, confirmé que el acto más poderoso de mi vida no fue haber sido fuerte, fue haberme elegido y soltar todo aquello que me impedía florecer. Porque cuando una mujer se elige, el mundo cambia. Aunque sea en una esquina, con café caliente y pan de casa. Era un amanecer cálido en la costa. El mar cantaba bajito, como si susurrara bendiciones. Me levanté antes que Tomás, preparé café y salí descalza a la terraza de Casa Clara. Miré el horizonte, respiré profundo y me dije, por primera vez sin duda, lo lograste, Clara. Volviste a nacer. Ya no era la mujer echada, rota, invisible. Era una nueva versión de mí, tejida con paciencia, dolor y ternura. Ese día se cumplía 1 año desde que abrimos Casa Clara. Las mujeres que habían pasado por ahí nos enviaron cartas, fotos, mensajes de voz. Una de ellas escribió: «Aquí no solo encontré refugio, encontré la fuerza de volver a mirarme al espejo sin miedo». Otra dijo: «Gracias por no solo darme pan, sino hambre de vida». Y yo lloré, porque esa era mi mayor obra. Organizamos una pequeña celebración con velas, música de guitarra y postres compartidos. Cada mujer contó algo que había sanado. Una dejó de buscar al esposo que la golpeaba. Otra aprendió a dormir sin ansiedad. Otra simplemente volvió a reír. Y yo di gracias, porque el dolor que me destruyó también me dio un propósito. Tomás, al final del evento, se arrodilló frente a mí. Sacó una cajita de madera. Dentro un anillo sencillo, de plata, con una piedra azul. «No te pido que seas mi esposa. Te pido que caminemos juntos lo que quede, como 2 sobrevivientes que eligen amarse sin miedo». Me tembló todo el cuerpo, pero no por duda, por emoción. «Sí», le dije, «sí, porque ya no tengo miedo de que me vuelvan a soltar, porque ya no me soltaré a mí misma». La noticia corrió por todo el pueblo. La señora del café se casa con el hombre del sombrero blanco. No hicimos fiesta grande. Solo una ceremonia sencilla en la playa, con pan de plátano en lugar de pastel y flores silvestres recogidas por nuestras alumnas. Rosario vino, Mariana lloró y yo me sentí libre, amada, completa. Esa noche, ya en nuestra nueva casa frente al mar, Tomás me preguntó: «¿Qué le dirías a la Clara de hace 3 años?» Me quedé en silencio. Luego respondí: «Le diría que no ruegue, que no implore, que no tenga miedo de quedarse sola, porque al otro lado de ese abismo está la versión más fuerte de ella misma». Mi hija me llamó días después. Me felicitó. Me dijo que los niños querían visitarme. Acepté, pero puse una condición: vengan con el corazón abierto, sin reclamos, solo para abrazarnos. Y así fue. Mis nietos llegaron corriendo. Me envolvieron en risas. Mi hija me miró con lágrimas. «Gracias por no cerrarme la puerta», dijo. «No era una puerta, era un espejo. Tenías que mirarte primero», respondí. Pasamos ese día horneando juntos, como antes, pero ahora sin miedo, sin peso. Mis nietos probaron el flan y dijeron: «Este es el sabor del amor, abue». Y yo creí en eso, porque sí. El amor tiene sabor, y para mí, sabe a vainilla, lágrimas secas y renacimiento. Tiempo después, mi libro fue publicado. Recibí mensajes de mujeres de todo el país. Me invitaban a conferencias, a entrevistas, a documentales, pero yo elegía con calma, porque ya no tenía prisa por demostrar nada. Lo único que necesitaba demostrar, ya lo había hecho. Que el alma se puede reconstruir con paciencia y pan caliente. Un periodista me preguntó en una entrevista: «Clara, ¿qué fue lo que te salvó?». Me quedé pensando. Luego respondí: «Me salvó un café compartido con un extraño, una panadería nacida del abandono, pero sobre todo, me salvó elegirme. Finalmente, elegirme». Cada aniversario de Casa Clara se volvió una fiesta de almas. Llegaban mujeres de todas partes. Algunas dormían en colchonetas, otras ayudaban a cocinar. Y todas compartían algo.
La certeza de que el dolor compartido se vuelve más leve, que no hay peor soledad que la que se vive en silencio. El mar se volvió mi compañero. Aprendí a nadar, a flotar, a confiar en la corriente. A veces escribía sentada en la orilla. A veces solo cerraba los ojos y agradecía. Porque después de tanta oscuridad, yo era luz, y eso nadie me lo podría quitar nunca más. Mi nieta mayor, ya adolescente, me pidió que le enseñara a hornear. Pasamos tardes enteras riendo con harina en la cara. Una tarde me dijo: «Quiero ser como tú, no por los postres, por tu fuerza». Me abracé a ella, porque su voz era el eco de todo lo que sané, y porque el legado más grande era inspirar a las que vienen detrás. Un día, al cerrar Casa Clara por la noche, escribí en la última hoja de mi cuaderno: «No fui abandonada, fui empujada hacia mí misma». Y allí me encontré más entera que nunca. Cerré el cuaderno, apagué la luz y supe que esa historia ya tenía final. Pero mi vida apenas comenzaba. Y así, con café en el alma y dulzura en las cicatrices, me convertí en la mujer que nunca imaginé ser. No porque fuera perfecta, sino porque fui valiente. Y porque entendí por fin que no hay mayor milagro que volver a nacer dentro de ti misma. Esta no es solo una historia de abandono, es una historia de renacimiento, de esas que arden, pero también iluminan, porque cuando una mujer se elige a sí misma, el mundo tiembla. No esperes más a que alguien te salve. No mendigues amor. No aceptes migajas. Haz como yo. Toma el dolor, conviértelo en fuerza y cocina tu propia libertad. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que en algún momento estabas escuchando tu propia vida, entonces no estás sola. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en más relatos que sanan, que confrontan y que despiertan. Porque juntas vamos a contar todo lo que antes callábamos.